En agosto del 2011, se estima que 30,000 cristianos se reunieron en un gran estadio de Houston, Texas. Su propósito fue buscar la ayuda de Dios en la solución de los problemas nacionales a través de la oración y el ayuno. El gobernador de Texas, Rick Perry, pidió a la gente unirse a él y orar por la unidad y la justicia en este gran estado, esta gran nación y a toda la humanidad. Animaba a los estadounidenses de fe a orar en ese día para la sanidad de nuestro país, la reconstrucción de nuestras comunidades y la restauración de los valores perdurables como nuestra fuerza orientadora. Ahora, algunos cristianos creen que un llamado a la oración y el ayuno nacional encenderán un avivamiento tradicional y salvará a los Estados Unidos de la destrucción pendiente. Pero los cristianos les preocupa que un renacimiento religioso es una amenaza para la democracia multicultural. ¿Será una renovación cristiana la solución a los problemas políticos, económicos y sociales de nuestro país? Hoy vamos a abordar la pregunta: ¿qué pasaría si realmente hubiese un avivamiento? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. El llamado del gobernador Rick Perry para un día de ayuno y oración en agosto del 2011 fue recibido con entusiasmo y aprobación de muchos evangélicos, y la condena hostil por parte de grupos como los activistas homosexuales y los humanistas seculares que promueven la separación de la iglesia y el Estado. Dale Hudson, presidente del abogado católico en Washington, D.C., capturó el cinismo sentido por algunos cristianos cuando fue interrogado por The Dallas Morning News acerca de asistir a esta festividad religiosa. Hudson dijo: sí, me gustaría asistir, pero sé que tal evento es político hasta sus huesos. No creo que el gobernador Perry pueda negar el aspecto político del evento. El caso será de interés muy probable solo estilísticamente a los evangélicos, y muchos católicos y protestantes probablemente sentirán como si estuvieran en una reunión de avivamiento. ¿Por qué la palabra avivamiento tiene una connotación negativa para muchas personas? Es porque se asocia a una reunión de avivamiento con emotividad indisciplinada e indigno incluso. En el anuncio oficial de Perry declaró: teniendo en cuenta las pruebas que han afectado a nuestro país y el mundo desde la crisis económica mundial a los desastres naturales, el peligro persistente del terrorismo y las guerras, parece imperativo que el pueblo de nuestra nación una vez más se una para un día solemne de ayuno y oración en nombre de nuestra nación turbada. El gobernador Perry no es el primer político que mira a la oración y el ayuno en tiempos de problemas nacionales. John Adams y Franklin Delano Roosevelt públicamente dio ánimo a la gente a orar por la guía de Dios y la bendición sobre la nación. Con el estallido de la guerra civil, Abraham Lincoln proclamó un día nacional de oración y ayuno, y en 1952 Harry Truman afirmó la ley para una resolución de instituir en un día nacional de la oración. Ahora, ¿podría un día nacional de oración y ayuno llevar a un gran avivamiento cristiano en los Estados Unidos? ¿Podría esta evangelización espiritual ayudarnos a encontrar soluciones a nuestros problemas económicos, agrícolas, educativos y morales? Supongo que la pregunta real es: ¿qué variedad de reavivamiento sería exitoso? Quiero decir, ¿qué tipo de renacimiento religioso realmente haría frente a la desesperación de la pobreza, el maltrato, la delincuencia, adicción a las drogas o el divorcio? A principios de la década de 1900 se produjo un reavivamiento religioso en Los Ángeles, California, con participantes que hablaban en lenguas y cayeron al suelo en un ataque de euforia espiritual. Ese avivamiento dio origen al movimiento pentecostal moderno. ¿Convertiría a las personas a Dios ese tipo de experiencia religiosa
y puede traer las soluciones a nuestros problemas morales y económicos. Este tipo de reunión en tiendas y avivamientos estaban de moda durante los años 1920 y la Gran Depresión. Evangelistas viajaban de pueblo en pueblo poniendo grandes tiendas de campaña, realizando curaciones y llamando a la gente a creer en Jesús y ser salvos. En la década de 1960 y la década de 1970 vimos la gente de Jesús que surgió de la cultura hippie. Los que participaban en este movimiento a veces lo llamaban fanáticos de Jesús, ¿recuerdas? El cristianismo tradicional era visto como una religión ritualista y rígida y fue rechazada por una religión del amor libre y la vida comunal. Entonces, ¿cómo sería un reavivamiento cristiano del siglo XXI? ¿Promovería puntos de vista tradicionales protestantes del infierno y la condenación? ¿Abrazaría los conceptos de la nueva era? ¿Todos los caminos conducen a Dios siempre y cuando nos amemos unos a otros? ¿Sería un reavivamiento religioso motivado por razones políticas? Bueno, ¿cuál Jesús seguiría usted? ¿Un Jesús demócrata o republicano? Esta es la dura verdad a lo cual cristianos deben hacer frente. El avivamiento espiritual que desea no va a suceder porque miles de personas se reúnan para un día público de oración y ayuno. No va a pasar por consolidar el poder político a través del proceso electoral. Esta restauración espiritual no se encuentra en volver a la fe de los padres de la patria o en la promoción de un movimiento ecuménico. Un renacimiento centrado en Dios requiere un autoexamen más personal que tomar una posición pública en contra del aborto o la homosexualidad. Un verdadero avivamiento bíblico centrado en Dios implica un cambio radical en su pensamiento y acciones. Se requiere un cambio radical en su vida, incluso necesita un cambio radical en la forma de definir el cristianismo. Jesús vino para poner en marcha el más grande avivamiento religioso en la historia humana. Destacó los requisitos cuando dijo en Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser discípulo mío. Y el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús no está enseñando que todos nosotros debemos abandonar o maltratar a nuestros seres queridos. Su punto es que para llamarse a sí mismo un cristiano, el fundador del cristianismo espera que usted esté dispuesto a renunciar a todo lo que tiene y todo lo que es para ser su discípulo. Un discípulo es más que un estudiante. Un discípulo es una persona que imita al maestro. Si usted va a ser más que un cristiano, solo de nombre, debe imitar su vida. El cristianismo tiene suficientes creyentes en Jesús. Lo que Jesucristo quiere son discípulos. Otra dificultad real en estos versículos es la frase, así que los que no llevan su cruz y me sigue, no pueden ser mis discípulos. ¿Qué significa llevar una cruz? En nuestra sociedad realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Vemos que mucha gente lleva pequeñas cruces, pero eso no es lo que esto significa. Llevar una cruz fue muy dramático para las personas que vivían en Judea en la época de Jesús. Quiero decir que a menudo vieron a los soldados romanos azotando y empujando una persona obligada a arrastrar una pesada viga por las calles. Y era un espectáculo repugnante, porque la persona literalmente era obligado a llevar el instrumento de su ejecución. ¿Cuánto tiempo lo llevaba? Hasta que era clavado en ella. ¿Ves? Ese es el nivel de compromiso que Dios quiere de usted, y no solo alguna reunión en tienda. Si usted quiere participar en su avivamiento, y la religión de antaño no es auténtica, ni tampoco lo es el púlpito político. Ser un verdadero discípulo de Jesucristo implica que uno tiene que entregar su vida entera a su control. Significa estar fuera de sintonía con la sociedad, porque hay que creer que la naturaleza humana, incluso la suya, es fatalmente defectuosa y todas las soluciones políticas, económicas y ecuménicas
que se producirá fracasarán eventualmente. Eso es la mala noticia. La buena noticia es que hay un gran avivamiento en el horizonte y usted puede ser parte de ella. Ahora, antes de decirle cómo puede ser parte del gran avivamiento espiritual, quiero decirle cómo adquirir una copia de su folleto gratuito Transforme su vida. Descubra lo que enseña la Biblia acerca del avivamiento personal, es decir, el verdadero arrepentimiento y compromiso con Dios. Usted aprenderá que los primeros cristianos eran más que un grupo de creyentes. Fueron personas transformadas espiritualmente. Usted descubrirá la visión y la misión que Jesucristo explicó a sus discípulos. Y sabe, es la misma visión y misión que quiere en su vida. Ahora usted puede leer esto en línea en ucg.org/español o solicitar una copia gratuita impresa. Ahora también me gustaría invitarle a algo muy especial. Beyond Today y la Iglesia de Dios Unida están llevando a cabo seminarios bíblicos del Reino de Dios en los Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo. Si desea saber más acerca de la venida de Jesucristo para establecer el reino de Dios en esta tierra, entonces usted necesita asistir a uno de estos seminarios gratuitos. La mayoría de las religiones cristianas no reconocen o entienden el significado del reino de Dios. Pero es importante que usted aprenda sobre el mensaje original de Jesucristo y su significado para usted hoy. Vaya a ucg.org/español y busque Seminarios Bíblicos del Reino de Dios para encontrar un seminario cerca de usted y regístrese para asistir. Estamos hablando de un avivamiento espiritual. ¿Cómo puede usted ser parte del gran avivamiento espiritual que está en el horizonte? El mundo está en problemas, el país está en problemas, usted puede estar en problemas, usted puede estar preocupado por pagar sus cuentas. Los políticos parecen más interesados en acumular dinero que de ayudar a resolver nuestros problemas. Los estudiantes acumulan gran deuda con la universidad para terminar trabajando en un restaurante de comida rápida. Y la infraestructura de la nación, es decir, carreteras, puentes, presas, se están deteriorando. Nuestro sistema educativo se ha quedado atrás de la mayor parte del mundo. Las noticias están llenas de violencia y robos. Y el colmo es que acaba de enterarse de que su denominación religiosa está considerando la redefinición del matrimonio. La nación ha perdido su camino y necesita un avivamiento espiritual. Piense, muchos días sufre la ansiedad vaga que ni siquiera se puede definir. Usted no sabe dónde buscar las respuestas, pero se siente una desesperada necesidad de una renovación espiritual. Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo sería un avivamiento cristiano centrado en Dios y la Biblia en su vida? No un evento político promedio, sino una relación personal entre usted y su Creador. Ya sabe, cada vez que hay una llamada a la renovación religiosa, por lo general hay un llamado a la oración y el ayuno. ¿Cómo puede el ayunar ayudarle a llevar a cabo la renovación espiritual personal? Vamos a empezar por mirar a lo que la Biblia enseña sobre el ayuno. En su aplicación más simple, ayunar significa ir sin comida ni agua durante cierto periodo de tiempo, como una manera de experimentar la humildad y el arrepentimiento ante Dios y buscar su orientación. En el Sermón del Monte, Jesús dio instrucciones acerca del ayuno y el ayuno es un aspecto importante de la renovación cristiana personal. Ayunar es una idea nueva, incluso para muchos cristianos. Cuando alguien oye por primera vez sobre el ayuno, la pregunta natural es, ¿se supone producir una oración intensa entre Dios y yo y negándome a alimentos? El profeta Isaías nos contó de una vez cuando el antiguo pueblo de Israel oró y ayunó por la ayuda de Dios. Sorprendentemente, en lugar de recibir la bendición de Dios, recibieron una reprimenda mordaz. Dios, de hecho, rechazó su ayuno. Isaías fue inspirado a escribir la respuesta de Dios a sus días de ayuno y oración. En Isaías 58:2, ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como una nación que hizo justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Dios acusó al antiguo pueblo de Israel
de aparentar ser religiosa, pero en su vida diaria ignoraron sus instrucciones acerca de cómo había de ser adorado y cómo tratar a sus vecinos. Los líderes religiosos ese entonces le pidieron a Dios porque no respondía a sus días de oración y ayuno. Dios respondió: y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomamos en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Piense en lo que Dios está diciendo en este pasaje. Dios le dice a esa gente religiosa que ha rechazado su solicitud debido a que su motivo de oración y el ayuno fue un intento de obligar a Dios a escuchar sus demandas, pero tenían poco interés en escuchar las demandas de Dios. Escuche, el ayuno no es un ritual que prepara a Dios a prestar atención a sus deseos y acciones. El ayuno es una búsqueda humilde de Dios que le prepara para estar atento a los deseos y acciones de Dios. Los cristianos necesitan acercarse a Dios en la oración y el ayuno, no a buscar soluciones políticas a nuestros problemas, sino buscando la influencia de Dios en nuestras vidas. Usted tiene una gran necesidad de convertirse a Dios, confesar sus pecados y buscar su perdón. También debe buscar el propósito de su vida y confiar en su guía. Se puede descubrir su orientación en este libro, la Biblia. La renovación espiritual solo puede ocurrir cuando usted está dispuesto a abandonar por completo su vida, tomar su cruz y decirle a Dios: tú eres mi Padre, yo soy tu creación, cumple en mi vida lo que tú decidas que es mejor y yo te seguiré. Es decir, los cristianos quieren cambiar el mundo, pero la verdadera pregunta que se necesita hacer es: ¿me he sometido realmente a Dios y permitirle que me cambie? Es que este cambio es algo más que asistir a una iglesia. Se trata de un cambio completo de vida. Uno puede sentirse muy religioso en denunciar públicamente los pecados grandes, como el terrorismo radical. Hacer frente a esto es una tarea fácil, o para hacerle frente al aborto, y debemos. Es un terrible crimen contra la humanidad. Pero antes de llamar al arrepentimiento a la sociedad, escuchen esto: antes de que podamos proclamar a la sociedad que se arrepientan, los cristianos deben arrepentirse humildemente primero, y eso es lo que falta en el avivamiento. Por ejemplo, ¿cómo pueden los cristianos realmente tener credibilidad en la promoción de los valores familiares cuando tienen casi la misma tasa de divorcio que los no cristianos? ¿Cómo pueden los cristianos sostener que los 10 mandamientos son la base y el fundamento de nuestra herencia judeocristiana cuando nuestras vidas están llenas de idolatría del todopoderoso dólar? Usamos el nombre de Dios en vano cada día, ignoramos el séptimo día y deshonramos a los padres. Me refiero a que todas esas instrucciones son de Dios y están en los 10 grandes. Creyentes luchan por la instalación de los 10 mandamientos en lugares públicos, pero en el momento en que alguien dice que debemos obedecerlos, llamamos a esa persona un legalista. Es interesante examinar la proclamación del nombramiento de un día de oración nacional de Abraham Lincoln. En parte dice: y porque es el deber de naciones, así como de hombres, admitir su dependencia en el supremo poder de Dios, a confesar sus pecados y transgresiones en la tristeza humilde, pero con la esperanza cierta de que el arrepentimiento genuino conduce a la misericordia y el perdón, y reconocer la sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y aprobada por toda la historia, que las naciones son bendecidas solamente cuando acuden a Dios el Señor. El anuncio continúa afirmando: nos corresponde entonces humillarnos ante el poder ofendido para confesar nuestros pecados nacionales y para orar por la clemencia y el perdón. Ahora le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchó a alguien hablar de Dios como el poder ofendido? Una renovación espiritual real debe involucrar su sumisión a Dios y a su ley como el Creador justo, a quien usted ha ofendido.
Ahora, es verdad que Dios le ama, no estoy negando eso. Obviamente, Él nos ama, pero el amor de Dios no es un tiquete gratuito para faltarle el respeto a su amor. Un renacimiento personal requiere ponerse de rodillas y reconocer que sus caminos no funcionan y buscar sus deseos en su vida. Ahora, un reavivamiento nacional implicaría no solo un día de oración y ayuno, sino clamando a Dios por su perdón por todos nuestros pecados nacionales. Tiene que ver con admitir que ningún candidato político, ningún partido político tiene las soluciones reales a la deuda nacional, la injusticia, el crimen o el prejuicio. Un reavivamiento nacional requiere no solo pedir homenaje a los 10 mandamientos, sino un compromiso para obedecerlos. Necesitamos a Dios para cambiar radicalmente nuestra vida personal. Necesitamos a Dios para cambiar radicalmente nuestras iglesias, antes de que podamos esperar que cambie radicalmente la nación. Bueno, en el comienzo de su ministerio en la tierra, en la sinagoga de Nazaret, Jesucristo abrió el libro de Isaías y leyó de este pasaje. En Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios quiere prepararle para el más grande avivamiento que el mundo haya conocido jamás. Este gran reavivamiento espiritual es más que un sueño acerca de un futuro mejor. Es un tiempo cuando toda la humanidad recibirá soluciones viables a los problemas políticos, económicos y sociales. Jesucristo vuelve a liderar este reavivamiento, no a través de reuniones de tienda de campaña o de movimientos políticos, sino que literalmente para establecer el reino de Dios en esta tierra. Puede participar en esta renovación espiritual sometiéndose a él ahora mismo. Ahora vamos a hablar de este reavivamiento futuro y cómo usted puede ser parte de ella, con Steve Meyers y Darris McNally, pero primero déjeme decirle cómo usted puede obtener una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Al solicitar su ejemplo gratuito de Transformando su Vida, también le enviaremos una suscripción gratuita por un año a la revista Las Buenas Noticias. Esta revista le ayudará a explorar lo que la Biblia dice y descubra cómo Dios va a crear una renovación espiritual en su vida. Cada número incluye artículos para ayudarle a darle sentido a los acontecimientos del mundo, la vida cristiana y las enseñanzas bíblicas que pocas iglesias quieren abordar. Su conocimiento de la Biblia, de Dios y de su gran plan para su vida va a crecer con cada ejemplar. Usted puede recibir esta revista gratuita. Contáctenos en ucg.org/español, donde también puede ver programas de Beyond Today. Ahora nos unimos a nuestros compañeros de Beyond Today, Steve Meyers y Darris McNally. Muchas personas religiosas están en la búsqueda de un reavivamiento espiritual y lo que queremos hacer es ayudarle a la gente a entender que la Biblia contiene profecías acerca de un gran futuro reavivamiento espiritual, ¿no? Una y otra vez en la Biblia habla acerca de él. Uno de los pasajes que me viene a la mente está en Daniel 2, donde explica los diversos reinos que iban a gobernar este mundo a través del tiempo. Algunos hablan de un avivamiento político que de alguna forma va a llevar al cristianismo a la vanguardia, pero no va a pasar por nuestros propios medios. Cristo ha de volver. Jesucristo va a regresar a esta tierra y Él va a establecer el reino de Dios. Ese es el enfoque de nuestro programa. El reino de Dios va a ser un reavivamiento. Esa va a ser la más estupenda oportunidad para que la humanidad se arrepienta, cambie y comience a seguir el camino de Dios. Probablemente una de las profecías más importantes a considerar en el tema de hoy, Gary, es la profecía en Apocalipsis, donde dice que cuando Cristo regrese, los reinos de este mundo se convertirán en el reino de su Señor y de su Cristo. Lo que la gente no entiende en nuestra audiencia, especialmente, y aquellos que buscan un reavivamiento y una vuelta a los buenos valores, es que cuando Cristo vuelva, no solo va a derribar las naciones, sino que va a derribar las iglesias. Él va a derrocar las formas de religión y la antítesis del Evangelio del Reino de Dios. Y eso va a sorprender a mucha gente.
tal como dijiste antes cuando citabas a algunos de los estadistas, de los que dicen profesar la fe, pero nos encontramos con que son algunos de los mayores hipócritas en sus propias vidas personales. Cristo va a derribar las mesas de religión e iglesias, así como derribó a las mesas en el templo cuando estaba en esta tierra en su primera venida. Él va a hacer lo mismo en su segunda venida, y eso va a sorprender a un montón de gente. Esa es probablemente una de las profecías más importantes. Probablemente es un nombre equivocado pensar que podemos tener un reavivamiento, porque ¿qué vas a revivir? Cierto, sí. Bueno, cuando hablamos de renovación tenemos que ir hasta más allá del primer siglo. Tenemos que ir hasta más allá de Jesús caminando sobre la tierra y sus enseñanzas, el Sermón del Monte. Ahí es donde empezamos. No comenzamos con cualquier movimiento religioso que es muy popular hoy en día. No, claro que no. Ningún reavivamiento, ningún movimiento de los últimos 25 años, los últimos 100 años, los últimos 250 años, va a ir más atrás de lo que podemos imaginar. Va más atrás. Ese es el reavivamiento. Nosotros tres somos pastores. Nos ocupamos con gente que nos viene todo el tiempo y dice, necesito un reavivamiento, necesito renovación en mi vida, una renovación espiritual. ¿Cuál consejo le darías? ¿Cuáles son los primeros pasos que deben tomar cuando dicen, yo necesito una renovación espiritual en mi vida? Una de las cosas que viene a mi mente y en la que pienso es la forma en que Cristo comenzó su ministerio. Se centró claramente y dijo, el reino de Dios está cerca. Bueno, ¿qué debo hacer por causa de eso? Debido a que viene un reino divino, ¿cuál debería ser mi reacción al respecto? ¿Qué debo hacer si quiero un reavivamiento? Él dice, arrepiéntase, arrepentíos, porque su reino está por venir. Ese reino estará aquí y por eso necesito cambiar. Tengo que escudriñar mi vida. ¿Qué es lo más importante para mí? Creo que cuando Dios comenzó a abrir mi mente, yo estaba en un lugar total y completamente diferente. Mi experiencia fue que yo estaba enfocado en lo que yo quería hacer, lo que mi vida debía hacer, en lugar de centrarme en lo que Dios quería. ¿Qué quiere Dios de mí? Así que fue un cambio total, es una base diferente. Tuve que decir, tengo que reordenar mi vida y poner a Jesucristo como el fundamento. Y yo ni siquiera sabía lo que era el principio, así que tuve que averiguar con la ayuda de Dios por dónde empezar. Decirle a la gente lo que Dios quiere puede ser una cosa bastante aterradora, porque puede ser una verdad que la mayoría de nosotros no queremos aceptar. El tipo de reavivamiento que Cristo nos señala realmente, ¿por dónde empezar? Usted comienza en el Sermón del Monte, donde habla acerca de ser un pacificador, de ser manso y comprender realmente lo que eso significa. ¿Qué hacemos con nuestras propias vidas personales? ¿Qué hacemos al levantarnos de una oración o terminar un día de ayuno o salimos de una experiencia espiritual? Como una de estas manifestaciones de que usted habla hoy, Gary, ¿salimos de ello y luego escudriñamos seriamente la realidad de nuestras vidas? ¿Examinamos nuestro entretenimiento y los libros que leemos, las películas que vemos, los programas de televisión que vemos? ¿La forma en que hablamos acerca de nuestro vecino o vecina o de nuestros amigos más íntimos? ¿Realmente queremos cambiar eso? Ahí es donde la gente va a tener que enfrentar la introspección muy seria para hacer frente a la verdad que a veces es muy difícil de entender y aceptar. Pero creo que ahí es donde Dios quiere que comencemos. Creo que tenemos un problema. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es un evento de una sola vez. La gente piensa, ya me arrepentí. El arrepentimiento es un estilo de vida. Uno está constantemente descubriendo dónde no está cumpliendo con los propósitos de Dios, arrepintiéndose y volviéndose a Dios. Es un estilo de vida y ahí es lo que hace falta dentro del cristianismo. Dios quiere que usted sea parte del más grande avivamiento espiritual en la historia. Acuérdese de la oferta gratuita de hoy. Queremos enviarle una copia de nuestro folleto Transforme su vida. Le ayudará a descubrir cómo puede llegar a ser espiritualmente transformado y ser una parte integral del cuerpo de creyentes liderado por Jesucristo. Cuando usted pida una copia, también le enviaremos una suscripción gratuita de 6 meses a la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en ucg.org/español.
Ahora también me gustaría recordarles que Beyond Today y la Iglesia de Dios Unida estarán ofreciendo seminarios bíblicos acerca del reino de Dios en los Estados Unidos, Canadá y muchos países de todo el mundo. Si desea saber más acerca de la venida de Jesucristo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, entonces usted necesita asistir a uno de estos seminarios gratuitos. Vaya a ucg.org/español y busque el enlace Seminarios Bíblicos del Reino de Dios y regístrese para asistir. Usted no querrá perderse estos eventos en vivo sobre la buena nueva que Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Ahora vaya a ucg.org/español y haga clic en el enlace Seminarios Bíblicos del Reino de Dios para inscribirse y asistir. Es totalmente gratuito. Nos vemos la próxima semana en Beyond Today. Y así continuar descubriendo el Evangelio del Reino de Dios. Es el mensaje del que Jesucristo siempre hablaba. También les invitamos a unirse a nosotros en orar continuamente, venga tu reino. Esto es Beyond Today. Soy Gary Petty. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.